¿Qué tal? Muy buenas tardes. Soy técnico superior universitario en urgencias médicas de la Universidad de Distancia de México. El día de hoy nos toca hablar sobre el tema de oxigenoterapia en el tema de soporte básico de vida. Espero que les guste, que los sus órdenes e iniciamos en este momento. Con relación a el proceso de la fisiología de la respiración, que es uno de los puntos que tenemos que tomar en consideración, es que es muy importante, tenemos que entender tres conceptos importantes. Uno de los cuales es la ventilación, significa que es el acto físico de mover el aire hacia adentro y hacia afuera. Posteriormente sería la oxigenación, que este tiene la particularidad de llevar el proceso molecular de oxígeno directamente por la hemoglobina y se transporte en todo el torrente sanguíneo. Otro término que vamos a analizar que se llama respiración. Esto hace referencia al intercambio de oxígeno y dióxido de carbono en los alvéolos, lo que es llamado hematosis. Al tener como entendido estos tres definiciones en relación a la fisiología de la respiración, podemos nosotros ir entendiendo o ir comprendiendo las pausas que tenemos que ir desarrollando en el pro del beneficio de la oxigenoterapia. Tenemos que entender que este término de oxigenación pues, nos va a servir de mucho para poder saber los procesos. Como tal, ya los definimos en este momento, tenemos que entender que el tiempo es de importancia y es crítico. Por lo cual, vamos a encontrar las siguientes fases, donde un paciente puede ponerse en complicaciones. De 0 a 1 minutos se considera que en ese momento, por una deficiencia de oxígeno, no vamos a tener irritabilidad cardíaca. De 0 a 4 minutos nos indica que es improbable de un daño cerebral. De 4 a 6 minutos es un posible daño cerebral. Y de 6 a 10 minutos nos está indicando que es muy probable tener un daño cerebral. ¿Cuál es la situación de considerar estas fases? Que un paciente al verse afectado el nivel de conciencia, uno de los factores primordiales primero va a ser deficiencia de oxígeno, glucosa o una lesión traumática o un daño neurológico que pueda generar que esta persona pierda el estado de conciencia. Al tener entendido estas fases de la disminución de oxígeno, nosotros tenemos que estar muy alertas para que, de acuerdo a la impresión general del paciente, de acuerdo a la apertura adecuada de la vía aérea con manejo de dispositivos manuales mecánicos supraglóticos y determinar si ventila, cómo ventila, tiene un patrón respiratorio, si tiene datos de dificultad y requiere el oxígeno, nosotros sepamos el dispositivo y el complemento adecuado para poder ayudar y beneficiar al paciente. Sabemos que hay diversidad de factores que van a contribuir a que la persona pueda tener una complicación respiratoria. Uno de los más comunes, ¿cuál va a ser? Una infección, una reacción alérgica, la obstrucción de la vía aérea, entre otros que pueden ser antecedentes o mecanismos de acción que nos va a complicar la fisiopatología o la fisiología respiratoria. Por lo cual, nosotros tenemos que estar muy al pendiente de toda esta alteración, porque al haber una alteración respiratoria, en común va a afectar un compromiso circulatorio, ya que recordemos que se transporta en los vasos sanguíneos la hemoglobina saturada en oxígeno, nutrientes, hierro, glucosa, que va a servir para que el cuerpo pueda funcionar adecuadamente. Al no haber una función de este tipo, caemos en una alteración de un estado de shock, una hipoperfusión tisular. Por lo cual, tenemos que buscar las causas. Y entonces van de la mano las alteraciones en el cuerpo. Ahora, nosotros al realizar una evaluación del paciente tenemos que considerar primero los patrones respiratorios, ¿no? En este caso, determinar alguna alteración. Hablando de un paciente adulto, las respiraciones normales son de 12 a 20. Tenemos que determinar que no haya alguna dificultad al respirar.
donde podemos encontrar tiraje intercostal, retracciones, aleteo nasal, disociación respiratoria, ruidos respiratorios, tanto en la región apical y en la región basal bilateral de tórax. Y eso nos va a permitir poder determinar si hay una buena profundidad o es muy rápida esa ventilación. Aquí viene una situación crítica que tenemos que considerar, que si el paciente se enfrenta a respiraciones menor de 8 o mayor de 30, nosotros tendríamos que iniciar con patrón de ventilación asistida, es decir, a presión positiva, donde nosotros tendríamos que empezar a dar una ventilación cada 6 durante 10 veces y revalorar ese patrón respiratorio. O alguna otra alteración, pues bueno, eso tendríamos que resolverla ya con un dispositivo de oxigenación a presión positiva, que va a permitir en este caso, pues tratar de ayudar esa deficiencia ventilatoria que sea menor de 8 o mayor a 30. También podemos identificar alteraciones en la persona como piel pálida, fría, cianótica, diaforética, que estos datos nos indican deficiencia de oxígeno y al mismo tiempo una mala perfusión, por lo cual es una prioridad que nosotros determinemos el dispositivo de oxigenación que se requiera. También nosotros podemos encontrar patrones respiratorios, respiraciones Chen-Stock, respiraciones Kussmaul, hipoventilación, hiperventilación, atáxica o Biot, y estos patrones nos pueden dirigir a la meta de determinar la probable hipótesis diagnóstica que pueda tener nuestro paciente. Ahora, viene lo crucial. Nosotros como proveedores siempre tenemos que enfocarnos desde lo básico a lo avanzado. Y como tal, nosotros iniciamos con la atención del manejo de la vía aérea. Normalmente nosotros usamos para valorar a una persona una neumotecnia que se llama MAIAES. ¿Cuál sirve o para qué nos permite nosotros poner o nos permite determinar poner la mano en la frente del paciente, utilizar en este momento dedos cruzados, observar si el paciente detectamos o observamos alguna secreción o un cuerpo extraño? Si yo en un momento dado encuentro una secreción, ¿qué tendría que hacer? Utilizar un dispositivo, el cual a mí me va a ayudar a poder iniciar con una aspiración. Estos dispositivos de aspiración pues me van a permitir a mí garantizar el poder extraer en un momento dado las secreciones de la cavidad. Y como tal, el tener estos dispositivos también hay que tener mucho cuidado, porque en el proceso de la aspiración que yo puedo llegar a generar, el paciente yo lo puedo prolongar mucho en el proceso de la succión. ¿Y eso qué va a generar? Complicaciones, porque estoy generando hipoxia innecesaria a mi paciente. Por lo cual es muy importante que yo realice una aspiración en unos segundos, de 15 segundos en adultos, para poder extraer adecuadamente la succión. Y veamos, tenemos un dispositivo el cual nos va a permitir poder realizar una aspiración, el cual yo tengo que medir del lóbulo de la oreja a la comisura de la boca. Tendré que usar dedos cruzados si es que amerita la aspiración y poder introducir y presionar aquí para hacer la succión en los costados. 7.5, 7.5 y espero 2 minutos para no generar una hipoxia. Y con esta neumotecnia me permite a mí llevar el proceso de una aspiración. Si continúa el paciente con más secreciones, tendría que realizarlo. Entonces, hago una inspección, hago una aspiración, verifico que no hay un cuerpo extraño. Si yo encuentro un cuerpo extraño, utilizo unas pinzas de cuerpos extraños, la cual me va a permitir poder introducirlo y poder retirar el cuerpo extraño de la persona en caso que sea necesario. Bueno, en este caso, después de hacer esta técnica, ya procedo a tomar un método manual, es decir, mano frente mentón, o en su defecto un paciente con trauma, es decir, lesión medular, donde el paciente tenga una lesión de 2000 a 6000 newtons, yo tendría que realizar una tracción mandibular. ¿Cómo se realiza? Coloco mis manos en los cigomáticos, busco el ángulo de la mandíbula, es decir, la región de los cóndilos, la voy a desplazar mayor a 30% y vean, en este momento hice una tracción mandibular sin mover la cabeza. Y tendría que, en este caso, introducir ahora un dispositivo mecánico. Dentro de los dispositivos mecánicos tenemos cánulas orofaringeas, tenemos cánulas nasofaringeas, que en este caso nos permite introducir en pacientes inconscientes,
o pacientes conscientes o inconscientes. Estos dos dispositivos me van a permitir a mí poder introducirlo para poder garantizar que la lengua no se retraiga y no me genere complicaciones en la vía aérea. Por lo cual, de esta forma nosotros estamos iniciando con el primer maniobra de dispositivos mecánicos. Existen más dispositivos que yo puedo llegar a utilizar, y estos dispositivos que voy a utilizar en este momento son dispositivos que me van a permitir a mí poder introducir en el paciente que está inconsciente, y como tal me va a ocluir 1/3 del diámetro del esófago. Este dispositivo es esofágico. Observamos, en este caso son mascarillas laríngeas, mascarilla clásica, mascarilla LMA, que es moldeable. Vean la diferencia. Prácticamente podemos identificar en este momento que la oclusión del esófago es mayor en la MLA que en una mascarilla simple. Entonces, esta mascarilla nosotros la podemos llegar a introducir a nuestro paciente y nos va a dar una eficacia de oclusión en un momento dado del esófago. Cabe mencionar que si yo quisiera introducir una sonda de aspiración, en el caso de estas tendría que ser por el centro, ¿no? Pero pues no me serviría de mucho. Pero esta trae un orificio para introducir la sonda de aspiración y entre hacia la región donde sella el esófago. Entonces, esta sí trae para poder aspirar contenido en caso de que haya una regurgitación, y este dispositivo no lo tenemos. Por lo cual es importante el poder verificar estos equipos para dar un aseguramiento o tratar de disminuir o el manejo de la vía aérea con equipos supraglóticos buscando un dispositivo de otra gama. Al mismo tiempo tenemos dispositivos de otro nivel que se llama mascarilla IQ. Esta mascarilla IQ, si podemos identificar nosotros, podemos introducirla, vean, introducimos de esta forma, desplazamos y estamos haciendo un sellado adecuadamente y nuestro paciente ventila sin complicaciones. Este dispositivo que se llama iGel, el dispositivo iGel nos permite a nosotros no inflar con un globo y como tal hace un sellado. Este sellado se hace al contacto de la vía aérea, se sella completamente sin tener un tubo. Tenemos otra generación de dispositivos que también podemos llegar a utilizar que se llaman tubos King. Este tubo King también tiene otra ventaja, trae una jeringa como tal, la cual yo voy a introducir de acuerdo a su color, que son 50, introduzco y vean, tenemos un sellado esofágico, tenemos un sellado de la orofaringe y va a ventilar por la hipofaringe. Entonces, como tal, tenemos otro dispositivo supraglótico que va a garantizar mayor sellado como tal para, en este caso, proteger la vía aérea. Al mismo tiempo también tiene un área para introducir una sonda de aspiración y poder aspirar en la región esofágica en caso de que hubiera una regurgitación. Entonces, este es otro dispositivo que podemos llegar a utilizar que se llama tubo King. Hay diferentes tamaños. Todos los dispositivos supraglóticos se manejan por peso, por estatura, y de acuerdo a ese nosotros tomamos la mejor decisión para poder utilizarlos. También tenemos en este caso otro dispositivo ya de alta generación también que se manejan dentro de los equipos supraglóticos, que es una mascarilla AirQ. Entonces vean, tenemos iGel, tubo King, AirQ. Esta mascarilla, que aparte puede servir como mascarilla laríngea, tiene la ventaja que yo puedo llegar a intubar a un paciente. Puedo introducir un tubo por el centro e intubo al paciente sin ninguna complicación, o en su defecto puedo utilizar un dispositivo que se llama videolaringoscopio, el cual con una cámara se conecta a la computadora y puedo tener o aperturar la vía aérea, ver la epiglotis y poder introducir un tubo. Entonces vean cómo desde un dispositivo desde básico podemos ir aumentando de acuerdo a la gama o al dispositivo que mi centro de trabajo pueda llegar a tener. Toda esta gama de equipos pues nos permiten a nosotros garantizar la letra A, que es de la vía aérea, y esto nos permite ayudar a que esa lengua no se obstruya y no nos genera complicaciones y podamos tener un buen manejo sobre la vía aérea. Al mismo tiempo, al enfocarnos nosotros a usar dispositivos, en este caso de uso de oxígeno como tal, nosotros vamos a utilizar lo que se llama oxígeno suplementario. Este oxígeno suplementario va a estar enfocado ¿a qué? A disminuir la deficiencia que se tiene
o es decir, pacientes que tengan hipoxia. Entonces, nosotros tenemos que tener acceso a este oxígeno para poder utilizarlo e ingresarlo a los pacientes. Es importante entender que nosotros vamos a utilizar los dispositivos de oxigenación para poder, en este caso, oxigenar a los pacientes, pero algo que tenemos que tener bien claro es que nosotros oxigenamos con metas. Normalmente ya no se oxigena al paciente al 100%, sino como tal, lo que se realiza es manejar metas de 92 a 94 de oxigenoterapia. ¿Por qué? Caemos en algo que se llama toxicidad de oxígeno. ¿Qué significa? Que al más oxígeno, el exceso de oxígeno puede generar radicales libres, y estos radicales libres son células que van a ayudar a que la célula pueda morir por exceso de oxígeno. Entonces, como tal, ya manejamos ciertas metas de saturación, por lo cual tenemos que tener mucho cuidado al poder administrar ese tipo de dispositivos de oxigenación para evitar alguna complicación que podamos llegar a tener. Ahora, dentro de los dispositivos de oxigenación que nosotros podemos llegar a tener, tenemos una diversidad como tal para poder usarlos. Cabe mencionar que los vamos a estar dividiendo en dispositivos de bajo flujo o alto flujo, de acuerdo a el dispositivo que yo desee, es el complemento de la saturación que yo le voy a agregar a mi paciente. En este momento ahorita les voy a enseñar unos dispositivos que tengo en la mano para poder, en este caso, nosotros utilizarlos adecuadamente. Vean, nosotros tenemos puntas nasales, que son las siguientes. Estas son las puntas nasales. Tenemos mascarilla simple. Tenemos una mascarilla bolsa reservorio y el famoso bolsa válvula mascarilla, el cual va conectado a una toma de oxígeno, tiene un reservorio y le agregamos nosotros algo que se llama filtro viral, que en este caso este filtro viral nos sirve para protección de aerosoles que puede llegar a tener el paciente. Ahora, es importante nosotros comprender que existe esta clasificación de dispositivos porque nos va a permitir a nosotros saber que, por ejemplo, la cánula nasal, que es la que tengo en este momento aquí, esta cánula nasal, que nosotros normalmente la ponemos a los pacientes, tiene la capacidad de solo colocarse de 1 a 6 litros y como tal nos da una oxigenación administrada de 24 a 44%. También nosotros tenemos una mascarilla sin reservorio, mascarilla simple, sin válvulas no recirculantes, la cual en este caso me va a dar, en este caso, casi un 55% de saturación. Y tenemos la mascarilla bolsa reservorio, que en este caso no tiene membranas de recirculación, pero nos puede llegar al 95% de oxigenación. Y la bolsa válvula mascarilla que les mencionaba en este momento, que alcanza al 100%. Entonces, al entender esto, podemos comprender que tenemos dispositivos de bajo flujo, que se puede considerar que puntas nasales y mascarilla simple, o en su efecto alto flujo, que podemos entender que sería mascarilla bolsa reservorio y bolsa válvula mascarilla. ¿Para qué entender esto? Pues bueno, nos permite a nosotros saber en qué momento yo puedo utilizar un dispositivo. Algo también importante que tenemos que comprender es que nosotros también tenemos que saber la duración del tanque de oxígeno, por lo cual nosotros usamos una fórmula para calcular. Usamos ¿qué? Un medidor de presión menos la presión residual por la constante entre la frecuencia de flujo, y esto me va a dar la duración de flujo en minutos. Es decir, que un tanque de oxígeno normalmente está cargado a 2000 libras. Le vamos a restar menos 200, que es una constante que debe tener como presión residual del tanque. Entonces, 2000 menos 200, y ahora cada cilindro de diferente tamaño va a tener una constante, ¿sale? Entonces, normalmente, por ejemplo, en un tanque M tenemos una constante de 1.56. Entonces, yo, en este caso, 2000 menos 200 por la constante me va a dar un resultado de 2808. Ahora, se tiene que dividir entre el flujo, es decir, entre 10 litros, y esto me da un resultado de 281 minutos. Si yo lo traduzco a horas, significa 4 horas con 41 minutos. Vean, esta fórmula que les acabo de mencionar, medidor de presión
PSI medio la presión residual segura por la constante de cilindros entre la frecuencia de flujo, me permite a mí tener la duración de oxígeno. Ok. Al entender esto, pues bueno, nosotros tenemos que también, muy importante, cada que utilicemos un dispositivo no mayor a 30 minutos, podemos utilizar oxígeno directo, pero normalmente usamos un frasco. En este caso, este frasco nos va a permitir a nosotros que garantizar o proteger en un momento dado que no se resequen las vías aéreas del paciente por la exposición directa al oxígeno. Entonces es muy importante siempre usar humidificadores o agua, un frasco para poder, en este caso cuando es de tiempo muy prolongado, el poder generar esa humidificación. Eso es muy importante. Ahora, otra de las cosas que debemos de considerar nosotros también es el uso de los dispositivos de, como tal, oximetría. Este dispositivo de oximetría tiene la gran función de que cuando nosotros ponemos el lector, tiene un infrarrojo, el cual capta lo que transporta la hemoglobina. Con su sensor infrarrojo, pues nos permite ver qué transporta, ¿no? Y por lo cual nos va a permitir sacar o tener una lectura de saturación de oxígeno y al mismo tiempo una frecuencia por latido por minuto. Entonces, algo muy importante que al mencionar de este dispositivo de oxigenoterapia que tenemos que tomar mucho en consideración es que estos dispositivos, cuando uno se expone a la situación de CO2, o vamos a pensar de humo excesivo, desplaza 200 veces. El CO2 se capta más rápido que el oxígeno y como tal, en una oximetría podemos nosotros valorar a ese paciente y podemos confundir que está bien oxigenado, pero pues ya lo vimos con nivel de conciencia alterado, pálido, diaforético, cianótico. Entonces, como tal, no nos confiemos a veces en esa situación porque nos puede llegar a tener una complicación. Entonces, es muy importante usar la clínica en todo tipo de valoración respiratoria y circulatoria de nuestro paciente para tomar la mejor decisión en la atención del paciente. Ahora, cabe mencionar que también tenemos dispositivos como cascos, en este caso cefálicos, los cuales nos permite en el uso de los pediátricos o los recién nacidos poder humidificar su entorno y poder estar colocándole oxígeno para traslado del paciente o si es que se encuentra en un área de un cunero como tal. Al mismo tiempo también tenemos otro tipo de dispositivo que se llama tienda facial, es como una máscara que se le agrega al paciente y también le modifica. Parecido al casco cefálico, pero implementado en un adulto, ¿no? Normalmente el casco cefálico siempre va a ser en recién nacidos o niños muy pequeños que requieran ese ambiente como tal. Al entender toda esta fase de componentes y dispositivos, pues nos permitamos identificar que estamos cumpliendo la letra A al 100%, aplicamos dispositivos con la letra B, que es el que tenemos que nosotros agregar, y también nosotros vamos a tener dispositivos de retroalimentación que nos van a permitir a nosotros valorar otras acciones. Por ejemplo, tenemos la capnografía, que estos dispositivos son utilizados para detectar el CO2 exhalado, generado por un patrón, y como tal, pues bueno, lo podemos cuantificar con en este caso, la capnografía con un colorimetría, que es el que tenemos en este momento. Vean, está un color, cuando se conecta al tubo endotraqueal, cambia y eso nos indica si es un cambio de tonor, que estamos adecuadamente, el paciente está tubado y estamos confirmando que pues está adecuadamente. Pero pues nos mide también si hay algún cambio anormal, en este caso pues cambia de color y nos indicaría la reacción al CO2. También existe algo que se llama capnografía o capnometría, o la capnografía, que es un medidor el cual también pues, nos sigue dando la posibilidad de llevar un control como tal con una onda, la cual podemos identificar en un monitor, ¿sale? Estos son de primera instancia solo para valorar, pero cuando hacemos una monitorización como tal, esto ya nos permite detectar si estamos dentro del rango normal, ¿no? De 35 a 45 mmHg. Si nosotros tenemos algún tipo de esas alteraciones, pues bueno, ya tenemos
complicaciones. Pero esta monitorización nos va a permitir a nosotros identificar ese trastorno. Al mismo tiempo, pues bueno, es importante que nosotros conozcamos las fases de la capnografía. Estas se van a dividir en 4 fases y es desde que la fase 1, la línea, empieza a desplazarse, hace una pendiente y sube, maneja una meseta y posteriormente vuelve a bajar. Y eso nos va a indicar que es una onda normal. Podemos encontrar alteraciones, trastornos respiratorios y se va a ver en ese tipo de alteraciones de las fases, de la fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Por eso es importante que nosotros estemos muy atentos a la monitorización de la capnografía, siempre y cuando observando el detector, observando que las 4 fases se ven adecuadas, detectando que estén los rangos que ya les mencioné de 35 a 45, y eso nos va a permitir poder tomar la mejor decisión si hay algún otro tipo de alteración en el proceso de la monitorización del patrón respiratorio o de la alteración respiratoria. Dentro de la situación tenemos que entender también que puede haber complicaciones dentro del manejo de los dispositivos de oxígeno, por lo cual se nos invita a nosotros ser muy diestros y manipular todo dispositivo sin grasa y tener mucho cuidado de tirar los tanques porque son muy sensibles, se pueden lesionar el manómetro y como tal hasta a veces se menciona que estos pueden salir en este caso como tienen gas comprimido como misiles y pues puede ser una complicación para nosotros y para todo el personal o gente al exterior. Por lo cual nosotros tenemos que asegurarnos que cuando conectemos o instalemos nuestros manómetros se coloque de acuerdo a la condición como se encuentre. En la parte trasera de un cilindro pues viene identificado adecuadamente cómo tienen que ir empalando o cómo se tiene que ir colocando la perforación de los orificios que están determinados, ¿sale? Para poder hacer un buen sujeción o empale o una buena colocación del manómetro. Recordemos también que estos reguladores manejan una presión de 40 a 70 psi. Entonces, como tal, pues bueno, tenemos que tener mucho cuidado porque generan presiones y esto puede generar complicaciones. ¿Tiene riesgo de combustión? Pues sí, el oxígeno no se quema ni explota, pero sí acelera el proceso de combustión. Por lo cual, pues puede generar fuego. Recuerden que es uno de los componentes del triángulo del fuego, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado para no volver a hacer un tetraedro. Entonces, por eso es importante sellar adecuadamente los equipos y no haya exposición o alguna acción que genere que se pueda una flama. Y como tal, pues es muy importante que nosotros, junto con todo esto que acabamos de platicar en este momento, en esta charla, lo tomemos en consideración, ya que es muy importante que la administración de oxígeno a todos los pacientes es una práctica muy común, pero al mismo tiempo, si muchos pacientes que manejamos en el entorno prehospitalario requieren altas concentraciones de oxígeno, no todos los pacientes lo necesitan de verdad. Por lo cual es muy importante que comprendamos que el exceso de oxígeno suplementario puede tener un efecto perjudicial en los pacientes y por eso manejar metas de oxigenación. Como les mencionaba, 92 a 94 sería una meta adecuada para evitar algún trastorno que podamos generar, ¿sale? A nivel celular, ¿no? Y esto genere complicaciones. Pues bueno, espero que les haya gustado la charla con relación a el tema de oxigenoterapia. Quedo a sus órdenes y muchas gracias.